¿Por qué los demás compañeros no encienden la cámara? Pamela, Edwin, Pilar. Yo, señorita Maritza, tengo un problemita con la cámara. Mis disculpas, trataré de solucionar eso. Sí, como les comento, las autoridades han revisado los videos y me han hecho un llamado de atención y todos debemos estar con las cámaras encendidas. Ya, Eh, señorita, para la próxima semana ya hago que a ver si me ven arreglando. Gracias. Voy a iniciar tomando lista. Añapa Gladys, Presente. Castillo Jenny, Presente, Lice. Guarotuña Edwin, Presente, licenciada. Romana Pilar, Presente, licenciada. Hidalgo Marco, Presente, licenciada. Moncayo Carmen, Moncayo Carmen, Navarrete Pamela, Presente, buenos días, dicen. yes. Trujillo Rosa, Presente, licenciada. Buenos días. buenos días. Sánchez Michelle, Casanova Edison, Cumbicos Maritza, Presente, señorita. Piñén Jessica, Licto Fausto, Presente. Lumitas y Verónica, y, y la Tatiana. Presente. Vamos a dar inicio con la materia de ciencias sociales y les voy a proyectar el libro para tener como guía en esta clase. Licenciada, una consulta. Lo que pasa es que yo no tengo los libros y no he podido descargarme. No hay en la plataforma. No, no se No sé preocupe, cómo hacer. yo ya les voy a proyectar aquí para que podamos seguir y opinar, dar su punto de vista acerca del tema de hoy, ¿no? Gracias.
Vamos a ver en esta ocasión el tema 1 que habla de forma general de la producción económica del país. El uso racional de los recursos naturales. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura, por favor? Vamos con Tatiana. El uso racional de los recursos naturales. Solo hasta hace pocos años la humanidad se empezó a dar cuenta de la importancia de usar racionalmente los recursos naturales. Por este motivo, hoy en día, gobiernos y organizaciones no gubernamentales diseñan nuevas formas de aprovecharlos eficientemente y proponen medidas para evitar daños al ambiente. Todos los seres humanos nos beneficiamos de un uso correcto de los recursos. Así, por ejemplo, una utilización adecuada del agua sería ventajosa no solo para el poblador urbano, sino también para el rural. Por otro lado, una explotación apropiada del suelo puede traer beneficios tanto para el sector agrícola como para el forestal. En 1982 la ONU planteó la Carta Mundial de la Naturaleza, en la cual se reconoce la necesidad de un uso sostenible de los recursos naturales. Aunque esta carta no tiene el carácter obligatorio de un tratado internacional, representa la obligación moral asumida por los 118 estados votaron a su favor. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, los recursos naturales son bastante extensos y algunos son explotados para bien y explotados para mal. En una parte que su compañera nos leyó, dice, son parte de organizaciones no gubernamentales. ¿Qué quiere decir esta partecita? Que son entidades públicas, perdón, que son entidades privadas, quienes se hacen cargo ahora de este tipo de naturaleza, de recursos que la naturaleza dan. Vamos a reflexionar, vamos a observar la imagen y reflexionar para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué podemos observar en la imagen? Un río, un bosque. Ya observamos, ¿verdad? ¿De qué nos hablaba Tatiana en la lectura que nos leyó? De los recursos naturales. De los recursos naturales. Mencionaba uno en específico. Creo que es el más primordial e importante. Del agua, dijo, ¿no? El recurso natural del agua. ¿Qué creen que ocurriría si en este territorio se desarrolla actividades que atenten contra el equilibrio ecológico? Qué pregunta importante. ¿Qué crees que ocurriría si en este territorio se desarrollan actividades que atenten contra el equilibrio ecológico? Lo contaminaríamos, dañaríamos. ¿Qué actividades pueden ser estas que dañen el equilibrio ecológico? Puede ser como una tala de bosque de árboles. Correcto. Saben que en la Amazonía existe mucho esto de la minería. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir y experimentar. Existen grandes máquinas que introducen la maquinaria en el río y sacan así la tierra, la arena del río y extraen el oro. No sé si han podido observar esto, pero es realmente selva adentro, son horas de
camino para extraer. Entonces ahí hay huecos y se producen estas corrientes que jalan, por lo que ya está movido el suelo, ¿verdad? Dice, ¿qué crees que no, ¿qué se te ocurre ideas para usar racionalmente los recursos naturales? Ahora, no podemos decir que tal vez la persona se quede sin trabajo y luchar por un equilibrio ecológico, pero existen maneras para que todo esto sea eh, primero regularizado y segundo que no dañe tanto la naturaleza. ¿Cómo podríamos usar? ¿Cómo podríamos usar racionalmente los recursos? ¿Cómo en pocas podemos proteger los recursos para tanto no afectar al trabajador rural? Podremos usar, podemos hacer. Explorando adecuadamente, haciendo adecuadamente con la extracción, ejemplo de oro que dicen. La extracción correcta del oro, ¿verdad? Sí, no abusar tampoco de lo que Eso es lo tenemos. que iba. Cuidar. Todo en exceso tampoco, o sea, todo en exceso. No sé si con ustedes hablamos la semana pasada acerca del suelo o con ustedes no fue el tema de ciencias naturales acerca del suelo, en el que decía que para que el suelo crezca o se forme 1 centímetro, tenía que pasar cientos de años, cientos de años. Entonces, al momento en que el ser humano no usa racionalmente los recursos humanos, ¿cuánto suelo está destruyendo, verdad? ¿Crees que el contenido, dígame, Es que lo que pasa es que no se escucha bien, como que dos personas están hablando al mismo tiempo y no puedo escuchar bien. Sí, por favor. También de mi estoy de acuerdo. micrófono es? ¿De mi micrófono es? Licen, buenos días. No, yo creo que algún compañero está con el micrófono abierto. Se escucha bastante eco. Por favor, Deme, algún compañero debe estar con el micrófono abierto. deme un momentito, por favor. No se le escucha, licenciada. Ya, continuemos. ¿Creen que el contenido del texto sirvió para establecer la importancia de preservar los recursos naturales y por qué? El texto que Tatiana nos leyó fue muy corto y concreto en lo que nos quería informar. Eh, para establecer la importancia de los recursos naturales, de preservar los recursos naturales. ¿De qué nos sirvió? ¿Qué pudiste tú, Tatiana, deducir del texto que leíste? Que debemos ser conscientes y cuidar el medio ambiente, el agua, los árboles. Por ejemplo, no botar basura y así. Yo creo que eso estamos totalmente claros en el hecho de conservar los recursos naturales. A eso nos referimos el agua, los árboles, la tierra y en todo lo que a nuestro alrededor nos pasa, ¿verdad? Entonces, botar basura, tratar de que este recurso natural no se acabe, preservarlo, cuidarlo, mantenerlo y sacar su provecho al máximo, ¿verdad? Los recursos naturales son los bienes presentes en la naturaleza en los que no existe intervención humana para producirlos. Son imprescindibles para el desarrollo humano porque de ellos se obtiene alimentos, energía y otros medios de subsistencia. Pueden encontrarse tanto en el suelo como en el agua o en el aire. Algunos son renovables y otros no renovables. Los recursos naturales
no, no, como les digo, los recursos renovables no existen con la intervención humana, o sea, las personas no pueden hacer esto. O sea, es un recurso, como su nombre lo dice, de la naturaleza, que son renovables y solo ella puede producirlos. Tenemos los recursos renovables y los no renovables. Los recursos renovables son aquellos que, a pesar de su utilización, no se agotan. ¿Qué quiere decir esto? No se terminan. Por más que lo usen y lo usen y lo usen, no se termina. Si el nivel de explotación no se supera el de recuperación. ¿Qué quiere decir esta parte? Si el nivel de explotación no supera al de recuperación. Quiere decir que si utilizamos este recurso renovable y no le damos tiempo a la naturaleza para que él mismo pueda producirlo y volvemos a utilizarlo, no le damos tiempo a la tierra para que pueda volverlo a producir. Entonces, por eso dice, si el nivel de explotación no supera el de recuperación. Entonces, hay que ser tal vez estudiado o conscientes del tiempo que la tierra, la naturaleza necesita para hacer, para su recuperación y volver a darnos este recurso renovable. Ahora los recursos no renovables son aquellos que existen en cantidades limitadas y cuyo nivel de renovación es menor al de, el de explotación. Los recursos renovables son no renovables, perdón, son aquellos que si el ser humano los usa, ya no se van a volver a regenerar, ya no se va, la naturaleza misma ya no se va a encargar de volverlos a producir. Está claro entre los recursos renovables y no renovables. Los renovables se pueden volver a producir y los no renovables no van a volver a reproducir. ¿De acuerdo? Los recursos naturales comprenden los recursos hídricos, los del suelo, los de la flora y los de la fauna. ¿Qué podrían ser un ejemplo de recursos renovables y de recursos no renovables? ¿Cuáles podrían ser? Mencionemos de algún ejemplo que tal vez tengan conocimiento o a través de lo que les he explicado podemos deducir cuáles son los recursos renovables y los recursos no renovables. Tatiana nos mencionó acerca del agua. ¿El agua es renovable o no renovable? ¿Sí es renovable? El agua es renovable porque existe este proceso de la evaporización, entonces el agua vuelve a producirse. Y es más, si usted hace un experimento, usted puede eh, producir agua, claro, por métodos naturales, ¿no? Y otro recurso renovable, la vegetación, ¿verdad? La vegetación, las plantas, los árboles es un recurso renovable, porque aunque usted no lo plante directamente, el viento y los insectos se encargan de que este proceso se produzca solo, ¿verdad? Y un recurso no renovable que es por eso que pelean en el sector de la Amazonía acerca de los tanques Petróleo. del petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Se termina y ahí queda. O sea, no va a existir más, no se va a producir más, al igual que el carbón, ¿de acuerdo? Pero en estos recursos renovables, tenemos también los inagotables, los que nunca se van a acabar. El sol, el agua, ¿verdad?
Vamos ahora, les mencionaba acerca que los recursos naturales comprenden los recursos hídricos, los del suelo, la flora y fauna. Los recursos hídricos. ¿Quién quiere dar lectura acerca de los recursos hídricos? Vamos participando, por favor. Vamos con Gladys. Recursos hídricos son la Secretaría Nacional de Agua, Ecuador continental, cuenta con 79 cuencas hidrográficas, de las cuales 72 corresponden a la vertiente del Pacífico y los recurrentes a los del Amazonas. Los, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas, la nieve y el agua al interior de la tierra también son recursos hídricos. El Ecuador cuenta con 79 cuencas hidrográficas, las cuales 72 corresponden a la vertiente del Pacífico y las 7 restantes vienen del Amazonas. Los mares, los ríos, los lagos, las lagunas, las nieves y el agua interior de la tierra también son recursos hídricos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Cuando usted escuche recursos hídricos, la palabra hidri significa agua, ¿verdad? Entonces, cuando usted ya identifique esta palabra, se refiere al agua. Recursos hídricos del agua. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa donde, les voy a hacer un poquito más grande, en donde podemos ver todas las vertientes, todas estas líneas azules son las vertientes, los recursos hídricos que vienen tanto del Pacífico como del Amazonas. ¿De acuerdo? Eso pueden chequear en su libro más detalladamente. Ahora vamos a hablar acerca de los recursos del suelo. Ya hablamos acerca de los recursos hídricos. Ahora, el recurso del suelo. El recurso del suelo es aquello que la tierra nos da, ¿verdad? El hídrico, el agua, y el suelo, lo que el suelo nos puede brindar, ¿no? En este caso es el recurso agrícola. El 71% de la superficie agrícola se destina a cultivos transitorios, tales como arroz, maíz, papa y soya. El 63% del volumen de la producción proviene de los cultivos permanentes como el banano, cacao, café, azúcar, palma africana y plátano. Denme un segundito, por favor. Entonces es aquello que todo nos da la tierra, ¿verdad? Entre ellos dice como el banano, el cacao y café, que son los productos que tenemos en bruto aquí en el Ecuador, la caña de azúcar, la palma africana y el plátano. Ahora el recurso del suelo pecuario. Establece que los productos pecuarios en orden de importancia regional son los siguientes. Ahora aquí nos dividen en forma de regiones: litoral, interandina y amazónica. En el litoral, la carne del vacuno, la carne del pollo, leche, carne de cerdo, huevos, carne de chivo, cabra y borrego, y entre otras como ranas y avestruces. La interandina, el vacuno, el pollo, la leche, huevos, cuero, carne de cerdo, carne de chivo, cabra y borrego, lanas, entre otros. Lo que nos da la región amazónica: carne de vacuno, carne de cerdo, carne de pollo, pieles y cuero. ¿De acuerdo? En esta parte está prácticamente un poquito repetido, ¿no? Pero es lo que en separación de regiones nos pueden dar y qué recurso es el que estamos obteniendo según la región. Por ejemplo, aquí una distinción entre la región interandina que nos da la lana.
nos da la lana a diferencia de la Amazonía y del litoral. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos visto los recursos del suelo. Vamos con la flora y la fauna, que también son parte de ellos. Vamos con Pilar que nos ayude con la lectura. Ecuador es un país muy pequeño en extensión territorial. Sin embargo, este pequeño territorio incluye regiones naturales claramente diferenciadas: litoral, interandina, amazónica y Galápagos. Esta diversidad natural facilita la presencia de una gran variedad de ecosistemas, lo cual fortalece a la existencia de múltiples especies de flora y fauna. Estudios realizados en el mundo ubican al Ecuador en el puesto número 17 de los países con mayor diversidad de especies en relación con la extensión de su territorio. Por esta razón, nuestro país es considerado megadiverso. ¿Sigo? Gracias, Pilar. ¿Qué nos dice aquí? Que tanto las regiones interandina, amazónica, litoral y Galápagos, existe una gran variedad de flora y fauna, ¿verdad? Ahora tenemos la diversidad de la flora. El Ecuador es un país sudamericano que posee un mayor número de especies por unidad de área. La región la región que concentra mayor diversidad de flora es la interandina, con 2.000 especies en las alturas y 8.500 en los valles, en los flancos y de cordilleras. El 20% de las especies se encuentran en Ecuador, son endémicas. ¿Qué quiere decir esta palabrita endémicas? ¿Alguien tal vez? Que es parte de cierta región. ¿De acuerdo? Esta palabrita quiere decir que una especie es específica de esa región, que es endémica específicamente de esa región. ¿De acuerdo? Ahora la diversidad de la fauna. En nuestro país se ubica en el tercer lugar en cuanto a la diversidad de anfibios. ¿Qué animales tenemos en los anfibios? ¿Se acuerdan? Los sapos, las ranas, todo animal que tenga la piel húmeda son anfibios. En el cuarto lugar, por la variedad de aves, y en el sexto, por variedad de mariposas de la familia Papilionoideae, que posee el 10% de las especies animales y plantas que existen en el mundo. Miren que a través de cifras internacionales, nuestro país tiene buenos lugares en cuanto a la diversidad de fauna que tenemos. En nuestro territorio se han identificado más de 382 especies, de las cuales 50 se consideran en peligro de extinción. Estamos hablando de los mamíferos, entre ellos el oso de anteojos, ¿no? Que es el que está en peligro de extinción aquí en nuestro país. Entre los anfibios existen 3 tipos: ranas y sapos, o ranas o sapos, salamandras, culebras o cecilias. En Ecuador han identificado 460 especies, de las cuales se calculan que más de la mitad son endémicas. Nuevamente esta palabra endémicas. Ya les expliqué qué significaba esa palabra. Jenny, ¿qué significaba esa palabra? Específicamente de una región. Específicamente de una región, correcto. Entre las aves de la zona continental existen 1.608 especies. En Galápagos, 38 son endémicas. Recuerden la palabra, ¿no? 38 de las 1.608 especies en Galápagos, las 38 son endémicas. O sea, quiere decir que son parte de
esa área. Se considera que en estas cifras aumentarán, pues si existen zonas sobre las que aún no se han realizado estudios, pues sí existen zonas en las cuales aún no se han realizado estudios que puedan clasificar este tipo de aves. Los invertebrados. Los estudios hablan de 250.000 especies. Se calcula que existan 2.500 especies de mariposas. En Galápagos existen 85 especies de moluscos endémicos. Por eso también el Ecuador es rico en Galápagos, ¿no? Porque existe gran variedad de fauna y que es muy atractivo tanto para turistas como para científicos por esta misma razón de las especies y que solo ahí existen, que son parte de ese lugar. Vamos con los reptiles. Se ha identificado 402 especies entre culebras, tortugas, lagartijas y caimanes. Y entre los peces se reportan 775 especies de agua dulce y 800 especies marinas, o sea, de agua salada. Resumiendo lo que les he leído, ¿qué podemos deducir acerca de las especies que aquí nos hablan, tanto de flora y de fauna? ¿Qué nos puedes decir, Fausto? Desde mi punto de vista, que hay muchísima diversidad en nuestro país, casi también están en extinción y que tenemos que cuidar de alguna manera toda esta riqueza que tenemos en nuestro país, es lo que me puedo dar cuenta. Muy bien. Entonces, tener claro que el Ecuador es un país rico en flora y en fauna, ¿no? Y también ser parte de los países que ocupan un tercer lugar en tal especie, un sexto lugar en tal especie, nos hace ser rico como país, ¿no? Vamos a continuar con la lectura, a ver si Rosa nos puede ayudar en la biodiversidad comparativa entre el mundo y el Ecuador. Rosa, ¿sí me escuchó? Ayúdenos con la lectura, por favor. Vamos con Maritza. Maritza, por favor. Ya. En la biodiversidad, licenciada, sí. Sí, en esta gran diversidad de flora. Ya. Biodiversidad compartida entre el mundo y Ecuador. Esta gran diversidad de flora y fauna representa un manantial incalculable de riqueza para el país. Sin duda, abastece de alimentos a su población y construye la base sobre la que se desarrolla un sinnúmero de actividades que transforman esta riqueza natural en bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. ¿Continúo? Sí, por favor, continúe. Ya. En las últimas décadas, un tema que ha tocado enorme relevancia es la protección del patrimonio genético. Hasta ahí. ¿Cómo hacen esta comparación, ¿no? entre el mundo y un país tan pequeño que es en el que nosotros vivimos? Dice, los servicios para satisfacer las necesidades humanas, transformar esa riqueza natural de bienes y satisfacer las necesidades humanas. Y cómo la protección de este patrimonio hace que esta área sea aún más cuidada, ¿verdad? ¿Cómo nos compara las potencias mundiales con este país tan chiquito que gana en lo que es flora y fauna?
La naturaleza y sus múltiples expresiones de flora y fauna representan un gigantesco blanco de información genética que se guarda celosamente hasta que la inteligencia humana esté en capacidad de descifrarla. ¿Qué quiere decir esto? Todavía aún no están ni siquiera ha habido especies que no han sido investigadas, ¿de acuerdo? Se va a acabar la sesión, nos volvemos a conectar entre 1 a 3 minutitos, por favor, ¿sí?